De hoy dice así, 16 de Adar Sheini, del servicio del hombre de negocios. O sea, ¿cómo tiene que ser la perspectiva del hombre de negocios? Hombre de negocios se refiere a la persona que tiene su trabajo y vive de su trabajo. A ver, todos tenemos un trabajo, pero están aquellos que nos toca trabajar más con la parte espiritual. Entonces, supuestamente uno reveladamente estamos más conectados tal vez, pero la persona que está con los negocios o ya sea en algún trabajo profesional, a veces puede desconectarse un poco o perder de repente la fe o tener dudas. Nos dice el Rebbe así, debe estimular en sí mismo la fe y confianza plena en aquel que alimenta y da sustento holgadamente. Debe estar alegre y de buen corazón, como si su sustento ya estaría a disposición. O sea, cuando uno está trabajando y todavía ni siquiera vio la ganancia, ya tiene que estar tan confiado como que ya la tiene. Que uno tiene que saber que ya está depositado en el banco o en la caja fuerte, depende de donde uno quiera tenerlo. Esa es la perspectiva que uno tiene que tener. Vamos a tocar hoy un tema que lo vamos a relacionar con la Parshá esta semana y también con otras Parshiot. Y digamos un tema que ya hemos tocado por ahí el año pasado, pero siempre se repiten algunas cosas, pero siempre extraemos nuevas enseñanzas de nuestra Sagrada Torá para vivir con la Torá. Y la persona busca, una persona de bien, busca midata emet. Midata emet quiere decir busca la verdad. Más que todo, digamos que nosotros sabemos cuál es la verdad. Pero dentro de saber cuál es la verdad es si uno realmente está conectándose con la verdad. Cada uno tiene un amor propio, digamos. Tener amor propio quiere decir, entre otras cosas, conocerse a uno mismo y saber cuáles son las virtudes y cuáles son las falencias que uno tiene. No quiero decir defectos. Ahí está. Bueno, se escucha así, ¿no? Bueno, hay algún cable que está medio sensible y por eso se desconecta. Entonces, cada uno tiene que saber en qué es fuerte y en qué es más débil o unas falencias o cuestiones por completar, por corregir, etc. Entonces, cada uno tiene que saber verdaderamente quién es. Y también uno tiene que saber hacia dónde uno va, hasta dónde uno puede llegar. Entonces, vamos a mirar la parshá de la semana y vamos a ver cómo cada detalle, si uno abre un Humash es el Pentateuco, digamos, la Torá, y no me refiero acá a la Torá, al rollo de la Torá, porque el rollo de la Torá son las letras sin las puntuaciones, sin las notas como uno debe leer la Torá. Pero en los Humashim tenemos todos, y el que lee la Torá tiene que memorizar tanto la pronunciación como la entonación, por eso tiene que prepararse. Y por eso también normalmente siempre hay alguno al lado que digamos, que se apoya, se llama el somej. Uno se apoya en esa persona que le va, en algunos lugares hasta le marca los ritmos y las notas se las marca con distintas formas con la mano. Si van a ir a un templo, van a ver que en muchos templos es así. Hay gente que lee la Torá de hace muchísimos años y no lo necesita.
Pero como sea, en el Humash tenemos todo esto. Y ya hemos hablado una vez que hay una nota, la nota si uno lo va a mirar en el Humash, si quieren verlo, pero que lo voy a buscar, así les digo justo dónde es. Es una nota en la parshá de esta semana que es como una línea que está arriba de una letra y puesta todo así en zigzag. Que yo quiero ver, ya lo había catado de Shot. Ahora os voy a decir en qué capítulo está. Si la quieren ver, está en el capítulo 28, versículo 23. Perdón, capítulo 8, versículo 23. Búsquenlo y van a ver que arriba de la JET una nota, lo que van a ver que es así como un pararrayo, así como a veces se hace, que está en zigzag, o cuando vamos por la ruta y es un camino sinuoso, es un símbolo parecido a eso, que eso se llama shalshelet. Shalshelet es una cadena. Pero lo que llama la atención es que esta nota figura 4 veces solamente en la Torá. Ahora, las notas no son una casualidad que a alguien se le ocurrió. Esto también viene de Moshe en el monte Sinaí. Y con las notas también podemos entender de qué se trata el tema y aprender un montón de cosas. Esta es una nota que está solamente 4 veces y por supuesto que hay un punto en común en las 4 oportunidades. Pero en realidad las 3 primeras, que lo vamos a ver enseguida, lo vamos a repasar, aunque ya lo vimos otra vez, las 3 primeras veces hay un punto más fuerte en común. Y acá en esta parshá esta semana es un poco diferente. Pero vamos a ponernos en contexto. La parshá de la semana, tanto la parshá de la semana pasada como la parshá de esta semana, nos habla sobre los korbanot, las ofrendas, los holocaustos que se traían, el incienso que se traía sobre los distintos altares que había en el templo. Primero en el Mishkan y después obviamente, en el Bet HaMikdash, en el gran templo de Jerusalén, y en los lugares donde hubo en forma intermedia. El Mishkan se inauguró el 1 de Nisan del segundo año, cuando se estaba por cumplir un año de la salida de Egipto. Los Yehudim salieron el 15 de Nisan de 2448. El 1 de Nisan, o sea, casi un año después, del 2449, se inauguró el altar, se inauguró todo el servicio en el templo. Y eso tiene que ver con la parshá de la semana que viene. La parshá de la semana que viene se llama Shmini y dice Vayehi Vayom Shmini, y fue en el 8º día. Si hay un 8º día, o sea, si la inauguración fue al 8º día, quiere decir que hubo 7 días previos. ¿Qué pasó los 7 días previos? Y eso lo tenemos en la parshá de esta semana. La parshá de esta semana nos cuenta que los primeros 7 días, que eran los últimos 7 días del mes de Adar de ese año, el que sirvió en el templo, en el Mishkan, fue Moshe Rabbeinu mismo. Moshe hizo toda la bodá, Moshe hizo trajo todas las ofrendas y también preparó a Aarón y sus hijos. Les enseñó cómo eran las ofrendas, cómo eran los korbanot, cómo era, también los ungió, les puso las vestimentas. Tuvieron 7 días de preparación. Entre paréntesis, el Cohen Gadol, cada año, ya en la época del templo, cuando el Cohen Gadol que tenía que oficiar en Yom Kippur, que Yom Kippur solamente lo hacía el trabajo del Cohen Gadol y tenía un trabajo, si alguna vez leyeron en el Magzor y si no léanlo, cuando llega todo el servicio de Yom Kippur, van a ver que el Cohen Gadol ni siquiera, eran 25 horas que ni siquiera no podía dormir. Y el trabajo era
muy agotador y muy puntual, era un trabajo diferente al que hacía todo el año. Y él también estaba 7 días preparándose. Ya 7 días lo aislaban de la casa y iba entrenándose para llegar al día de Yom Kippur y estar con la pureza necesaria y con los conocimientos necesarios para hacer lo que corresponde. Todo su abodá, todo el trabajo, el servicio que él hacía, tenía que ver con la expiación, con el perdón del Am Israel, con el perdón de los hijos de Israel. Y cuenta que el día de la inauguración, o sea, esos días, Moshe Rabbeinu traía 3 korbanot, traía 3 ofrendas. En la primera y en la segunda tiene otra nota que no vamos a entrar ahora. La tercera nota, cuando él hace la shejitá, dice este shalshelet, esta nota. ¿Cómo es la nota? La nota es Vaishhat. Es una, como que va y viene, Vaishhat. Es una nota única, con esta longitud. Entonces la pregunta es, eh, o sea, como dijimos antes, Moshe estaba preparando a los otros Kohanim. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? ¿Por qué hay esta diferencia? Interesante que la palabra Baishat hizo la Shejitá. La palabra Baishat suma 333, que tiene que ver con las 3 ofrendas que él traía. Hay una, eh, hay una enseñanza que la dijo Rabbi Jacob Rosenthal, alaba Shalom, que fue el gran rabino de Haifa. Y él falleció hace unos 13, 14 años atrás. Y él dice, lo que les conté recién, que la abodá de Yom Kippur se hacía a través del Cohen Gadol. Cuando el Cohen Gadol hacía la abodá, era tan puntual, ¿vieron? Hoy, estos últimos días salió que uno no puede estar de los dos lados del mostrador. Se estuvo hablando de este tema. Uno no puede ser el vendedor y el comprador a la vez. Bueno, por otros temas que no tienen nada que ver. Normalmente, cuando el Cohen hacía la yejitá, ¿qué es la yejitá? La yejitá es pasar el cuchillo muy filoso por lo que se llama la yugular. En la yugular hay 2 conductos. Un conducto, no sé bien cómo se dice en castellano, pero uno es el conducto de la respiración y otro es el conducto por donde pasa la comida. Y eso hay que hacerlo muy puntualmente para que se corten los 2 conductos juntos y de esa forma el animal no sufre nada y queda, y ya queda listo para después seguir haciendo todo el trabajo de descuartizarlo, sacar los cueros, etcétera, las venas, etcétera. Ahora, ¿cómo era el trabajo? El trabajo había que hacerlo muy rápido. Salía la sangre, entonces un Cohen normalmente hacía la shita, el otro recibía la sangre y vertía la sangre sobre el altar. Pero eso fue en los 2 primeros korbanot. En el tercer corbán, si ustedes van a leer el texto, no quiero leerlo ahora para que no se haga tan extenso, ustedes van a ver que Moshe Rabbeinu no solamente tenía que hacer la shita, sino que él tenía que agarrar de la sangre y no vertir en el altar, sino vertir sobre parte del dedo de Aarón y de los hijos, y también dentro de las orejas de ellos tenían que vertir un poco de sangre. Era todo un trabajo más largo. Entonces, como había que hacerlo largo, es un trabajo diferente. Entonces, como él lo tenía que hacer todo él, a diferencia de los otros korbanot, que lo único que tenía que hacer era agarrar la sangre y vertirlo sobre el Mizbeach, sobre el altar. Por eso dice Baisha.
como que se tomó más tiempo porque el trabajo era más largo. Esa es una explicación que tenemos. Pero en realidad hay una explicación que trae también de distintos comentaristas el famoso rabino Jonathan Sacks, que fue el gran rabino de Inglaterra, que falleció hace unos años, pobre. Y él explica que el Shalshelet, este, esta nota, no, indica ciertas dudas. ¿Qué quiere decir que son ciertas dudas como ups and downs, como se dice? Subidas y bajadas. ¿Voy o no voy? ¿Subo o no subo? ¿Subo o bajo? ¿Voy para la derecha o voy para la izquierda? Entran las dudas donde una persona tiene como un conflicto interno que es, José, lo puedes usar esto para tus pacientes, ¿eh? Perfectamente. Este, uno puede tener Gracias. uno a veces tiene un conflicto interno y no sabe para qué lado ir. ¿Subo o bajo? ¿Voy para la derecha o para la izquierda? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Me juego o no me juego? Y vamos a ver las cuatro oportunidades donde está este Shalshelet, esta nota, y vamos a ver cómo encaja perfectamente con esta idea, con este conflicto interno que uno tiene. Y son cuatro momentos, tres, el cuarto es el que le nombré recién, ya lo vamos a analizar un poquito más, pero los tres primeros son muy conocidos. El primer caso que trae, con la gente de Sodoma y Amorá, Sodoma y Gomorra. La gente se portaba mal. Después que los ángeles vinieron, después del Brit Milá de Abraham, vinieron a curarlo, etcétera. Entonces, dos ángeles fueron ahí eran tres ángeles. De los tres, dos fueron a Sodom, siendo que la gente de Sodoma y Gomorra se portaban tan mal, eran tan malvados, entonces Hashem decidió destruirlos, darlos vuelta. Pero había un tema, había que salvar a Lot, que Lot era el sobrino de Abraham, hermano de Sara. Entonces, un ángel fue para destruir a Asdom y el otro ángel fue para salvar a Lot. Cuando llegan los ángeles, bueno, si van a mirar el texto van a ver todo como cuenta la historia, pero llega un momento que Lot tiene que tomar la decisión, ¿voy o no voy? Y ahí la Torah dice, Bait Mamá, y se demoró quiere decir, y también es la misma expresión, Bait Mamá, y se demoró. ¿Por qué se demoró Lot? Póngase a pensar, Lot había llegado a ser el gobernador, digamos, del lugar. Él era juez, era como el jefe, el juez principal de la Corte Suprema ahí de Sodoma y Gomorra. Entonces él llegó a ser un tipo muy importante ahí, una personalidad. Entonces, cuando ya se estaban saliendo, está bien, por un lado tenía que irse porque los ángeles estaban destruyendo a Sodom, el ángel. Pero por otro lado, si se quedaba, se moría él mismo. Entonces ahí le entró la duda por un instante. Bye, mamá, ¿me voy o no me voy? ¿Me quedo? ¿Vos me quedo? Acá soy Gardel, como se dice, soy el jefe de la Corte Suprema. Al final viene el ángel y lo agarra, lo lleva y lo va. Primer caso. Ahí estaba la duda, ¿voy o no voy? Segundo caso, Eliezer Ebed Abraham. Abraham lo manda a Eliezer a Aram Naharaim, ahí a la Mesopotamia, a buscar una novia para Rivka. Y Eliezer, bueno, pide que Hashem lo ayude, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estaba a punto de concretar su shlichut, su mandato, ahí dice Vayomar. Y también dice, y Eliezer dijo, Vayomar. ¿Cuál era la duda de Eliezer? Eliezer pensó, si no encuentro una novia para Isaac, yo tengo una hija. Y es una buena chica, se crió también acá, ¿no es?
esta chica puede ser una buena esposa para mi patrón Isaac o para el hijo de mi patrón Abraham. Entonces, ¿voy o no voy? Por ahí me hago el gil, me hago el tonto. Bueno, le digo a Abraham, no encontré a nadie. Y la llevo le doy a mí, le muestro a mi hija, y bueno, si no va a tener otra, se va a casar con mi hija. Ahí viene el versículo, dice, vaya Omar. Y ahí Eliezer fue, y bueno, y lo trajo a Rivka. También estaba en la duda, ¿voy o no voy? Y después tenemos el tercer caso, es el caso de Yosef. Cuando Yosef era el mayordomo en la casa de Potifar, después que lo vendieron como esclavo, y era mayordomo en la casa del jefe de los matarifes, de la hacienda, entonces ahí la esposa lo buscaba. La esposa lo buscaba todo el tiempo. Dice el Talmud, cuenta que no fue algo sencillo. La mujer durante tiempo lo buscaba, lo perseguía, quería estar con Yosef. Digamos que como estudiamos que su intención era buena, pero no vamos al caso de lo que pensaba ella. Acá estamos hablando de Yosef. Y Yosef se escabullía un día, otro día, hasta que llegó un día que estaba todo el mundo afuera, se habían ido en un día de festividad, digamos, y la mujer dijo que no se sentía bien y se quedó en la casa. Estaba sola con Yosef. No había nadie y iba a pasar un rato largo hasta que la gente vuelva. Entonces ahí a Yosef hasta le entra la duda, la mujer hace todo lo posible para seducirlo y que Yosef caiga, que Yosef esté con ella. Y ahí dice la palabra, Vayemaen, Yosef se rehusó, se frenó. Vayemaen también estuvo, era tanta la presión que tenía. Usted póngase a pensar, Yosef era un pibito de 17 años, por más inteligente que era, hijo de Abraham, de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, en la casa donde se crió, pero él ya era huérfano y estaba solo. Lo vendieron como esclavos, solo en Egipto, con todos los esclavos, la gente era idólatra, la gente estaba en otra totalmente distinta. Y viene la mujer esta y lo está instando, incitando a pecar. Y llegó un momento que estuvo ahí a punto, vaya Mael, y al final vino el Shalshelet y la Torah nos cuenta que Yosef se frenó. Y después tenemos, por último, el caso de Moshe. Hasta ahora explicamos que el Vaishhat tenía que ser la Shita, y tenía que demorarse un poco porque era todo el servicio que tenía que hacer era medio largo. Pero hay una explicación mucho más profunda. Pongámonos ahora por un instante dentro de los pantalones de Moshe. Muchas veces a nosotros nos pasa que especialmente tal vez pasa con la gente que lo alegro, ¿no? Que se jubila y que de repente trabajó 30, 40 años en un lugar. El día que lo jubilaron, le hicieron toda una fiesta, hicieron un lejaim, le dieron un premio. Va a cobrar, aunque va a cobrar una buena jubilación, no va a necesitar nada, pero por ahí durante 40, 45 años estuvo yendo a un laburo, a un trabajo, escaló, llegó, fue una personalidad ahí y de repente llegó el momento que no va a ir, que al día siguiente no va a ir, a los 2 días no va a ir, a los 3 días, a uno le agarra un ishgit y dice, ¿estaría haciendo bien? O mirá lo que me tengo que ir, no voy a volver, está bien, quedé con la compañía, que voy a tener la jubilación y me van a dar un plus y me van a dar un bono. No es ese el problema, pero un ejercicio que uno hizo durante 3, 4 décadas, ahora de repente ya está, no laburo más, no trabajo más.
Ese día, el día que dice Baishat que Moshe hizo, que Moshe fue el que hizo el servicio, que era el día de la inauguración del Mishkan, ese día, que era el séptimo día, o el octavo día, mejor dicho, ¿no? Donde Moshe fue el único que estuvo oficiando, era el último día en su vida que él iba a oficiar dentro del Mishkan, oficiar en la casa de Hashem. A partir de ese momento, y ya hasta la venida del Mashiach y por eternamente, los oficiantes van a ser los Kohanim, y en algunos momentos, como Yom Kippur, va a ser el Kohen Gadol. Pero Moshe Rabbeinu, con todas las cualidades y aptitudes que tenía y tiene, Moshe Rabbeinu no iba a oficiar más. Entonces, obviamente, a Moshe le agarró ese nishgit, esa sensación de, pará, porque los dos primeros korbanot que él hizo, bueno, hizo dos, todavía le quedaba uno más. Pero cuando fue a hacer el último corbán, la última ofrenda, dijo, pará, esta es la última. Y ya está, hasta los 120 años después no voy a oficiar más. Y ahí viene el Baishat, donde a Moshe le agarró esa sensación. ¿Qué soy yo? ¿Y ahora qué pasa conmigo? No quiere decir que el día que uno se jubila ya tiene que ir a comprarse lo alein, un Hasbe Shalom, una casita frente al cementerio judío para estar más cerca que el, que, para que no tengan que gastar mucho al día que de los que cumplan los 120. Cuando estaba en Concordia, hoy creo que no pasa, pero había gente que como sabía que el día que fallezca quería estar en la colonia, en el pueblito donde había nacido, entonces ya para los últimos años de vida se iba a vivir ya al pueblito. Pero no, eso no es un verdadero pensamiento judío. Uno se puede jubilar de la actividad, pero no se jubila del judaísmo. Uno siempre tiene algo para hacer. Acá había algo puntual. Moshe es el que trae la Shekhinah, la presencia de Hashem, la trae a este mundo. Pero después el trabajo lo hacen los Kohanim. Moshe ni siquiera se tuvo que poner las vestimentas de los Kohanim. Dice que Moshe ofició con una túnica blanca, porque él estaba en otro nivel. Él no necesitaba llegar a las vestimentas especiales para lograr los objetivos. Los Kohanim sí, nosotros sí tenemos que hacer lo nuestro. Moshe estaba en otro nivel totalmente distinto. Este es el Shalshelet. El Shalshelet es que hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar decisiones. A veces son muchos momentos, a veces son algunos momentos, pero la decisión hay que tomar. Y uno está en la duda, son esos momentos culminantes. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me meto en esto o no me meto? Y ahí está la subida, la bajada. El costado de este costado, el otro costado. Pero para esto es necesario ser auténtico. Saber de que lo que uno busca no es la conveniencia, sino busca lo correcto. Que no siempre es lo mismo. Entonces, a veces conviene hacer una cosa, pero vaya a saber lo que es. Uno tiene que buscar y ser lo correcto. ¿Qué es lo que Hashem quiere de nosotros? Recibir el Shlihut, el mandato que Hashem nos dio a nosotros. Y si cada uno de nosotros nos tomamos ese shalshelet, ese instante para pensar, para ir por el camino correcto, en el momento que tenemos que tomar la decisión, que hay cositas que son todos los días, hay cositas que son en momentos puntuales de la vida. Seguro que ahí vamos a cumplir nuestro shlichut, y cada Yehudí va a cumplir su shlichut para hacer de este mundo una morada para Hashem, y que venga Mashiach inmediatamente.